Buenas noches. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar en esta noche de un tema de Cristo como nuestra meta. Por tanto, verso 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí San Pablo toma la figura de un corredor de carreras que lógicamente quiere correr legítimamente para llegar a su meta. Pero está consciente que se va a encontrar con obstáculos en la carrera. Y es necesario tener un entendimiento claro de cuáles son las reglas de esa carrera para pasar todos esos obstáculos y poder llegar a nuestra meta. Quiero decirles que cuando se corre una carrera en lo natural, nos damos cuenta que todos están observando esa carrera, ¿verdad que sí? Porque cuando hay una carrera, tenemos testigos alrededor. Todos están observando esa carrera. Vamos a ver quiénes eran los testigos. Vamos a analizar la lista de los testigos. Nosotros como cristianos, cuando nacimos de Dios, iniciamos nuestra carrera y a nuestro alrededor hay muchas personas o testigos que empezaron a observar la carrera. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos. Ahora vamos a analizar los testigos que a través de los tiempos corrieron su carrera, porque ellos también querían llegar a su meta. Ahora están de testigos en relación a lo que ellos hicieron y vivieron, y Dios les tendrá su recompensa. Pero ellos corrieron su carrera de fe, y en la tierra muchos no recibieron lo prometido, pero ellos son ejemplo para nosotros. Vamos a observar los testigos. Hebreos 11:23. Para tomar este capítulo 12 vamos a la antesala, a nuestro contexto. Hebreos 11:23. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, que nos hables al corazón y que cumplas tus propósitos, Señor, en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 11:23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si ustedes se fijan, vamos a correr una carrera legítima. Estamos corriendo una carrera legítima desde el momento en que nacimos de Dios. Esa carrera es la carrera de fe, pero tenemos nuestra meta. Los corredores tenían su propia meta. Ellos querían llegar a la meta, ellos querían correr esa carrera, pero era necesario correr esa carrera legítimamente conforme a las reglas. Porque si queremos llegar a nuestra meta o correr con nuestra meta conforme a los principios. Y dice Hebreos 11:24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, dejó su posición. Verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado. Verso 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Él prefirió hacer la voluntad de Dios que las cosas del mundo. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, Egipto símbolo del mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo? Viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, porque esa sangre estaba tipificando la redención. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Ellos nunca vieron a Jesús. No vieron a Cristo, no vieron la promesa, pero en la prueba no claudicaron. Se mantuvieron en la fe. Tenían puestos sus ojos en la meta, Cristo Jesús. Al mencionar los héroes de la fe, observamos personas en las que su fe fue probada y pasaron de todo tipo de sufrimiento. Sin embargo, aunque alguno no recibió lo prometido, no claudicaron, sino que se mantuvieron firmes. Dios permite las pruebas con un propósito. Nos examina nuestra fe, examina nuestras convicciones, examina lo que nosotros pensamos, examina qué es lo que vamos a hacer en medio de esa prueba, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa circunstancia difícil. Dios espera que terminemos la carrera. Y esa carrera tenemos que correrla puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en nuestra meta. Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro ejemplo. En el verso 2, 1 y 2 nos exhorta a tener los ojos puestos en Jesús, a no perder tu meta. Algunos no conciben el cristianismo como si yo nunca fuera a sufrir, como si nunca me fuera a enfermar, como si yo nunca voy a tener un problema, como si yo nunca debería de pasar un problema o una carencia. O algunos les vendieron un evangelio muy barato diciendo: anda, ven a Cristo y vas a ver que todos los problemas se te van a terminar. Pero no es verdad. Seguimos teniendo problemas, tanto cristianos como no cristianos. Tanto choca el auto del que no es cristiano como del que es cristiano. Y Dios está probándonos, y Dios está examinando nuestra fe, y quiere que corramos nuestra carrera legítimamente. Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en las circunstancias. Dios espera que le respondamos. Dios espera que fijemos nuestros ojos en sus principios, nos identifiquemos con Él
y con su sufrimiento. Pero Dios sí nos invita a tener nuestros ojos fijos en Jesús, fijos en nuestra meta. Hebreos 12:1, retomando: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos todos esos testigos, los héroes de la fe. Quizás algunos tienen muchos héroes. Los niños tienen sus propios héroes, pero no les hemos presentado los héroes de la fe. Todos los hombres y las mujeres que creyeron en Cristo, todos aquellos que se mantuvieron firmes a pesar de cualquier situación, cuando los echaban a los leones, como ellos, aun cuando los estaban quemando, cantaban. Y los demás no podían entender por qué. Aquí dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí el escritor de Hebreos, al decir despojémonos de todo peso, hace una comparación de un cristiano que está corriendo su carrera cristiana y que lo tiene que hacer de tal manera que no hay nada que impida correr la carrera, incluyendo el pecado que está a la puerta. En lo natural, el corredor se prepara, ¿verdad que sí? No dice: yo voy a correr la carrera con peso, voy a llevar en esa carrera mi mochila sobre la espalda, mis botellas con agua, y ¿verdad que no? Y no se carga demasiado, porque cometería el error más grande de su vida. No se puede correr la carrera con ese peso, no se puede correr la carrera con pecado. Era necesario aligerar, era necesario quitar todos esos obstáculos, todo eso que pudiera impedir a este corredor correr la carrera legítimamente y poder llegar a su meta. Nos invita a despojarnos de todo peso. Despojémonos habla de desechar, habla de poner de lejos, habla de alejar todo aquello que impide correr la carrera cristiana. Cuando dice corramos, toma el ejemplo, como dijimos, de ese corredor, y hay que aligerar la carga. Y dice ahí: y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra asedia, esta palabra del griego euperistatos, que significa rodear por todos lados. Asediar significa rodear por todos lados. Y también fíjese que aquí en la definición dice competidor, estorbar a un corredor en toda dirección. Figurativamente del pecado en general, asediar, pero está haciendo una comparación precisamente de aquel competidor, de aquel que está asediándolo constantemente, que no le permite correr su carrera. Así es el pecado. El corredor es asediado por el pecado. El pecado te rodea y está esperando el momento y en toda dirección para atacar, en toda dirección para estorbar. Y Dios permite la prueba. El enemigo te tienta para destruirte. Dios te prueba para hacerte a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es tu meta? A lo mejor tu mejor amigo, que es un buen ejemplo, pero Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es perfecto. Él no falla. Él fue traicionado, pero no traiciona. Él es fiel y leal. Él es nuestro máximo ejemplo. Y en esta carrera tenemos que estar conscientes que el pecado nos va a asediar. Delante, detrás, nos va a rodear de tal manera que va a querer impedir que lleguemos a nuestra meta. Alcanzar la plenitud, la madurez, asemejarnos al carácter de Cristo.
De pronto viene la tentación de mirar al mundo, sus costumbres, como los hijos de Lot, que dice que fueron poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra, porque veía que los pastos eran verdes y hermosos, mientras lo que le tocó a Abraham no se veía tan hermoso. Pero ¿cuántas veces no sabemos valorar? Nos vamos por la vista de nuestros ojos, pero no alcanzamos a ver que el enemigo te quiere poner zancadilla. El pecado empieza a asediar por un lado y otro, de tal manera que ellos empezaron a tener las costumbres de esos pueblos. Sodoma y Gomorra fue una ciudad que estaba atestada de homosexuales y lesbianas, de tal manera que cuando Dios iba a destruir esa ciudad, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre, porque Dios no estaba agradado. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre y mujer, y lo hizo precisamente para que fructificara y se multiplicara. Sodoma estaba cayendo en perversión de tal manera que dos homosexuales jamás podrían cumplir el propósito de Dios, cuando Dios dijo: multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra. Ellos de pronto serán un remedio del matrimonio, pero no el matrimonio, porque en muchos lados ya se están aprobando las leyes. Pero ¿qué dice Dios? Viene la tentación de mirar al mundo, sus costumbres, como ellos. A una comadrita le va mal y ¿qué dice? Ay, no, estoy salada, déjame ir a que me hagan una limpia. ¿Eso es de Dios? Cuando dice la palabra de Dios: a ti no se te está permitido esas costumbres. A los del pueblo de Dios no se le está permitido que practique ni agorero, ni hechicero, ni consultar a los muertos, ni sortílego. Así es que decimos: Señor, Señor, yo soy tu hijo. ¿Y qué pasa cuando tú no sientes que tus problemas están solucionados? ¿Vas con una cartomanciana para que te diga tu suerte? Tu suerte ya está escrita. Tu destino ya está. Dios va a respetar la voluntad del hombre. Dios va a respetar la voluntad del ser humano. El compadre en el trabajo empieza a tener tentación. El pecado le asedia por un lado y otro, donde los compañeros le dicen: ándale, altera las notas, ganas muy poquito, mira, con esto vas a ganar más. El pecado asedia, y este hombre está corriendo su carrera y quiere correr la carrera legítimamente. Y dice: yo quiero ser íntegro, yo quiero ser honrado. Pero no me alcanza. Y luego la esposa cristiana: no, pues sí, está bien. A ver, ¿tú qué piensas, mujer? No, pues yo pienso que lo necesitamos. El pecado asedia delante y detrás. ¿Vamos a correr la carrera legítimamente? ¿Nuestra meta es Cristo? ¿Estamos observando el carácter de Cristo? Que Él es verdadero, que Él es íntegro, que Él es santo, que Él es puro, que Él es limpio. No solamente cantar 3 veces santo cuando cantamos, sino cuando vivamos corriendo la carrera legítimamente, para que podamos llegar a nuestra meta. Así es que dice: corramos la carrera con paciencia. ¿Cómo debemos de correr la carrera? Con paciencia. Esta palabra paciencia es un fruto, y Dios está viniendo para ver qué fruto tenemos. La paciencia es un fruto del griego hupomoné, que significa resistencia o aguante, alegre o esperanzado. También da la idea de alguien que es constante, que es perseverante. ¿Cómo deberían de correr la carrera? Con constancia, con perseverancia.
resistencia, aguante. Porque llega un momento, hablando del corredor en lo natural, que tiene que saberla correr la carrera, porque si no sabe las reglas de la carrera y empieza con un paso acelerado desde el principio y no con el cuidado y la experiencia de saber cómo correr la carrera, llega un momento que en el momento en que tiene que acelerar el paso para alcanzar a llegar a su meta, está tan cansado que llega un momento que le puede dar un calambre y ahí quedó. Quizás esté a punto de llegar a la meta, quizás esté a punto de alcanzar la meta, pero tiene que aprender a correr la carrera conforme a las reglas y necesita paciencia. Y tú dices, yo quiero que mi esposo cambie. Paciencia, resistencia, alegre, esperanzada, esperanzado. ¿Quién es el que lo va a cambiar, tú o Dios? Dios, porque el Espíritu Santo es el único que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te amargas? Cristo es nuestra meta. Él nos está enseñando a correr la carrera alegres y esperanzados, con paciencia. Ahora sí que hay un dicho que dice: despacio que llevo prisa. Despacio que llevo prisa. Correr la carrera, sí, con perseverancia, pero ir al paso con paciencia, para tener resistencia y aguante. Porque se nos empiezan a presentar las situaciones y de pronto ahí en la carrera vas a encontrar un letrero que dice: aguanta, resiste, alegre, esperanzado. Cristo es nuestra esperanza. Aguanta. No, ya voy a botar todo. Aguanta. Fruto de paciencia. Y la paciencia no se compra en la esquina de la tienda. La paciencia viene por la prueba. Y Dios empieza a permitir una prueba y otra prueba. Y de pronto el que es muy impaciente empieza a ver los primeros frutitos de paciencia, donde Dios le dice: aguanta. Y está así. Y empieza a dar los primeros frutitos y dice: lo logré, me logré callarme. Y están los hermosos frutitos. Entonces viene el labrador y le corta los frutitos. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que madure, para que crezca. Necesitamos correr la carrera con paciencia. ¿Ustedes creen que Cristo no es paciente? Paciente. No nos podemos impacientar con un hermano que tú le dices: oye, verde, este color es verde, y te dice: no, es negro. Oye, vamos a tomar esta decisión, y luego tú le dices una cosa y él le dice otra. La esposa dice una cosa y el esposo dice otra. Y de pronto te impacientas y dices: ya. Y lloras y te entristeces y te angustias. Y el Señor dice: soporta. Paciente, esperanzado, resiste. Corramos la carrera con paciencia, porque si no somos pacientes vamos a tropezar. El corredor sabe que puede tropezar. El corredor sabe que se acelera el paso cuando debe de ir tranquilo. En un descuido, en un momento, puede pisar una piedra, puede caer en un hoyo y hasta se puede fracturar. ¿Han visto a los hermanos fracturados? A veces Dios nos fractura. Como el pastor en lo natural, cuando toma una ovejita y de pronto esa ovejita miope no hace caso y le dice: no vayas por allá. El Señor le está diciendo: no vayas por allá porque es peligroso. No vayas a esos lugares porque es peligroso. Pero la ovejita no hace caso. Entonces el pastor toma la oveja después de haberle hablado una y otra vez y le quebra la pata. Y luego se la venda y se la pone aquí, cerca del pecho,
para que la oveja sienta los latidos del corazón del buen pastor. Primera de Juan 2:15, rápidamente. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ciertamente las cosas del mundo, los pensamientos del mundo, rigen nuestra conducta. Y nuestra conducta, cuando empieza a expresarse, cuando empezamos a actuar, cuando empezamos a tener ciertas actitudes, eso depende qué es lo que nosotros vamos a hacer en determinado momento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si no acatamos las reglas de la carrera, podríamos quedar descalificados. Porque tenemos una meta primaria: la madurez. Ser completos, perfectos. No estoy diciendo no fallar, estoy diciendo maduros. Estoy diciendo maduros moralmente. Estoy diciendo equilibrados en carácter. Estoy diciendo completados por Dios. Su palabra nos transforma. Su palabra nos completa. Por eso es correr la carrera conforme a las reglas para poder llegar a nuestra meta. Si somos pacientes en la carrera que tenemos por delante, esto nos habla de uno de los ingredientes importantes que un atleta en lo natural debe de observar. Y lo que tiene que observar conforme a las reglas es observar su meta, sin desviar su mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Un corredor pone sus ojos en la meta. Un corredor no está mirando, y es un error si mira, y es un error si está mirando a la derecha y a la izquierda. Un corredor tiene que tener los ojos fijos en su meta. Un cristiano tiene que tener sus ojos fijos en Cristo. Algunos dicen: no, yo no voy a la iglesia, es que hay puros hipócritas. Yo pensé que esos hipócritas habían muerto por ti. O sea, Cristo es el que murió por nosotros. Nuestra vida no está sostenida en la gente. Nuestra vida no está sostenida en el qué dirán. Nuestra vida está sostenida en Cristo. Cristo es la roca firme de nuestra salvación. Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la vida. Cristo es la palabra viviente. Él es antes de todas las cosas. Su iglesia vive por la palabra. Su iglesia vive por los principios. Nuestros problemas se solucionan por Cristo, por su sabiduría, su inteligencia, que es más alta y es más elevada que nuestra inteligencia humana. Fija tus ojos en Cristo, la meta, sin desviar tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Así es que cuando un corredor corre la carrera, pero no sabe dónde se encuentra la meta, se va a perder. ¿No es cierto? Y si se fijan, hay algunos que no corren la carrera legítimamente, como aquel mexicano, ¿verdad? Que corrió la carrera y que de pronto se mete ahí en ese pasadizo, pero no sabía que había cámaras. Y hay reglas para correr la carrera, ese tipo de carreras que van midiendo cómo van corriendo y que no despegan los talones, ¿verdad? Y van conforme a las reglas, tiene que correr, porque si no corre conforme a las reglas, los descalifican. De pronto se mete ahí a ese pasadizo y de pronto sale y todo el mundo: ¡ay, México ganó! Diga conmigo: corrupción.
Hasta en esos detalles está la corrupción. No están corriendo la carrera legítimamente y aparentemente de pronto son premiados, pero luego son avergonzados. Que no seamos avergonzados en aquel día, porque tenemos la meta próxima, que es ser conforme al carácter de Cristo, cabales, completos, maduros, completos en el conocimiento de Dios, pero equilibrados en nuestras emociones. Bueno, porque hay mucha iglesia bipolar. Hay iglesias bipolares que no saben cuál es su meta, no saben hacia dónde van, no saben hacia dónde corren, y no saben que su meta es Cristo y que Cristo es la cabeza, y que de pronto dicen: oye, ¿qué te parece? Vamos a organizar ahora, traemos un cuentacuentos, un cuentachistes. Yo no sé si ustedes han salido a otros lugares. Yo no sé si ustedes se han asomado un poquito al internet para ver lo que está sucediendo en el mundo. Como muchas iglesias tienen en sus púlpitos payasos, gente que empieza a contar chistes. Ya su meta no es Cristo, ya su meta no es la palabra de Dios. Hay motivadores. Se está predicando humanismo, cómo levantar la autoestima, cómo se hace el hombre y la mujer de éxito. ¿Dónde está tu meta? ¿Dónde está Cristo, la cabeza de la iglesia? Porque de la cabeza es donde fluye la vida. Cristo es el fundamento de la iglesia y lo cantamos. No vamos a crecer sin Cristo. No vamos a crecer sin la palabra de Dios. No vamos a crecer sin sus principios. Es imposible. Cristo es nuestra meta. Si el hombre se desvía, es una caricatura del cristianismo. Si algunos dicen: no, yo me convertí, como muchos artistas que se han convertido. Ay, pero mi pastor me deja enseñar más. ¿Qué es su meta de los artistas? ¿Su meta es Cristo? ¿Su meta es la santidad? No pueden decir: esta es mi meta, porque el gnosticismo dice: con el espíritu es bueno, pero el cuerpo no le dan importancia al cuerpo, de tal manera que con el cuerpo hacen lo que les da la gana, y el gnosticismo se ha metido en las iglesias. ¿Sabemos cuál es nuestra meta? ¿Quién es el único que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario? Algunos tienen su meta en sus talentos, otros tienen su meta en su posición, otros tienen su meta en la doctrina de hombres, otros tienen su meta en cómo hacerse ricos. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? Isaías 53:11. Esta es una escritura profética. Y dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros somos su gozo. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, pues él quiso morir. Él quiso sufrir pensando en la grande salvación que nos iba a proporcionar. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dejó su comodidad, dejó su trono, prefirió el oprobio. Aquellos fariseos, aquellos escribas que sabían toda la ley, fueron los que lo llevaron a la cruz. Un Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Golpearon su cabeza, lo desnudaron, lo golpearon. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oró por ellos. ¿Qué hizo Jesús por los transgresores? Oró por ellos. Tenemos el carácter de Cristo. Ora por tus enemigos. ¿No dice la Biblia: bendecid y no maldecid? Ese es el evangelio de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no se amargó. Algunos se amargan en el camino porque ponen sus ojos en las personas y no en Cristo. El pecado asedia. Dios puede permitir que un Judas venga y te traicione. Dios puede permitir que un Judas venga, pero dile al Señor: Señor, dame un Judas que me bese. Porque gracias a ese Judas, Jesús cumplió su propósito. No podemos tener excusa de decir: estoy amargado por lo que me hicieron. Cristo es nuestra meta. Jesús perdonó a los transgresores. Jesús enmudeció y no abrió su boca. Por amor a nosotros guardó silencio, porque tenía su meta y su propósito: cumplir su misión de salvar a la humanidad. Y no había otra manera sino entregando su propia vida. Efesios 4:30 y 31 dice: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. Cesen la gritería en los hogares. Tiene que haber alguien que sepa callar. Tiene que haber alguien que sepa correr la carrera con paciencia. Porque sufrir significa techar. Poner una protección en el hogar para que no se destruya. Mujer, no te pongas al tú por tú con tu marido. Respétalo. Aprende a callar para aprender a dialogar. Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a Cristo, que sufrió la contradicción de los pecadores cuando le decían: tú tienes demonio. Jesús, el Hijo de Dios, le decían: tú tienes demonio. Y tú lloras porque te dicen aleluya. Vamos a encontrar un letrero en el camino que dice: ánimo, que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a Cristo, que sufrió y padeció. Anímate, Él nos ayuda en nuestras pruebas. ¿Cuántos creen eso? Algunos dicen: Señor, quita mis pruebas. No te las va a quitar. Alegre, esperanzado, paciente, sufrido. Ese es el carácter de Cristo. Quizás tú dices: es que a mi familia está contra mí. Es por Cristo. Mateo 10, 34 y 35. Y dice así, Mateo 10, 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Jesús viene a ser causa de división. Mateo 10, 34.
y 35. Jesús viene a ser causa de división para los que no creen. Y entonces Cristo viene a ser división para los que no creen. Pero el que cree tiene que tener fijo su vista en la meta que es Cristo Jesús. Algunos dicen, ¿sabes que ya te convertiste a Cristo? Miente. No digas que vengas aquí porque te van a acabar. No. Cristo no es mentiroso, Cristo es verdad. Si tú no aprendes a padecer por Cristo, estás corriendo ilegítimamente. Hay que obrar con sabiduría, pero hay que decir la verdad. Así es que cuando Cristo entra a un hogar y no creen en Él, viene a ser causa de división. Pero cuando creen en Él, viene a ser paz. Cristo viene a traer unidad. La palabra trae unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe quiere decir que la palabra nos une. Yo voy a tener comunión con mi hermano por causa de Cristo. Si mi madre todavía no conoce a Cristo, voy a batallar, porque Cristo viene y parte la familia, pero Cristo la quiere salvar. Y mientras sembramos la palabra de Dios con paciencia y esperanzados, corriendo la carrera legítimamente, cuando otros están diciendo, mira, ahorita se va a descuidar y se va a tropezar, al ratito se le pasa la emoción. Pero el cristiano genuino y verdadero que está corriendo la carrera legítimamente se sostiene en la palabra y empieza a ser luz para su familia con el ejemplo. Y empieza a ser la luz pasiva, como el candelero que se pone ahí, con el ejemplo. Y la luz activa cuando les predica el evangelio. Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dile a tu compañero, gózate. Si estás sufriendo por Cristo, acuérdate, por Cristo. Porque algunos sufren por imprudentes y no, a veces no es por Cristo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros todavía no pasamos una prueba que implique que nos quiten la vida, ¿verdad? Combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. ¿Cuántos somos hijos? Entonces esta palabra es para nosotros. Ponga atención. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa disciplina? Del griego paideia. Significa tutoría, educación, entrenamiento, corrección disciplinaria, y significa instruir. Y créame que no voy a poder seguir con el mensaje porque se nos terminó el tiempo, pero ¿quiere ver la segunda parte? Nos vemos mañana en la mañana. De veras, está buenísimo lo que sigue. ¿Se fijaron cómo me fui corriendo? Hoy no alcancé llegar a mi meta, pero mañana hacemos un espacio. ¿Qué les parece? Ahí está la palabra viva. Mañana el Señor nos va a hablar una palabra buenísima en relación a la tutoría que tanto padres como maestros debemos de dar en casa, que tanto los tutores, pastores, ministros tienen que hacer en la iglesia. Le bendigo en el nombre del Señor. Medite la palabra y nos vemos mañana.
temprano, 9:30, 9:45 vamos a tener, y hasta 9:30, 9:45 intercesión, y comenzamos. Llegue temprano, vamos a adorar a Dios. Que Dios le bendiga.